tiene que ver con anemia. Es un tema que me imagino que han avanzado en otras materias, pero vamos a empezar diciendo qué es para ustedes anemia. ¿Es una enfermedad? ¿Es un síndrome? ¿Qué es anemia para ustedes? Cuando escuchan que un paciente tiene anemia, ¿es un diagnóstico? ¿Qué es la anemia para Síndrome tiene varias causas. Es un síndrome, sí, en algunos libros sí, pero ¿es un diagnóstico? ¿Es una enfermedad la anemia? ¿No es? Quiero saber qué piensan. ¿Cómo interpretan que un paciente tiene anemia? Bueno, lo que vamos a decir antes de empezar es que la anemia no es una enfermedad. No es una enfermedad, es un hallazgo. ¿Sí? En algunos libros se describe, tal como ustedes han dicho ahora, como un síndrome, porque tiene muchas causas. Pues hay muchas enfermedades que son responsables de que nuestro paciente presente anemia. ¿Ya? Ahora, para empezar a entender esta gran historia, ¿no? Y este gran estudio, vamos a empezar viendo este cuadro que seguramente lo conocen, pero buscamos por aquí. Estoy seguro que ya lo han visto en diferentes materias. Tiene que ver con qué, con un proceso que se conoce como hematopoiesis, ¿no? La hematopoiesis es un proceso, ¿no? En la antigüedad ustedes saben que se pensaba que el hígado es el que formaba los glóbulos rojos, la sangre, ¿no? Y se almacenaba en el corazón. Hoy en día sabemos que no es el hígado el que produce la sangre, sino ¿quién? La médula ósea. Vamos a decir que sí, ¿sí? Las células sanguíneas, que serían estas que están por acá, y todas estas, ¿no? Son células sanguíneas, se producen en la médula ósea, ¿no? Entonces, acá es donde empieza este proceso conocido como hematopoiesis. Con esta célula madre, célula tronco pluripotencial, ¿no? Sanguínea, que va a dar origen, vamos a avanzar un poquito, a dos linajes, ¿no? A dos familias, ¿no? Entonces, en el inicio sabemos nosotros que todos los huesos, de manera general, producen células sanguíneas, todos, ¿no? A partir de los 5 años existe una infiltración de grasa hacia adentro del hueso que hace que la médula se divida en dos tipos, ¿no? Hay una médula amarilla que no sirve absolutamente para nada, y hay una médula ósea roja que es la que produce específicamente estas células madres pluripotenciales que van a formar los diferentes linajes que existen, que conocemos, ¿no? Como parte de lo que es la sangre. Ahora, esta médula ósea roja es predominante en cierto tipo de huesos, no en todos. ¿Cuáles son esos huesos? ¿Dónde es que está esa médula roja principalmente? En huesos largos sí. ¿En qué parte del hueso largo? ¿Dónde más? En realidad es en la epífisis. ¿En qué huesos más aparte de los huesos largos? ¿Cuáles serían los huesos que principalmente tienen esta función que estamos viendo aquí en este dibujo? Huesos de la pelvis, huesos del cráneo, el esternón, costillas, todos esos, ¿no? Entonces, acá dentro de esos huesos va a ocurrir una secuencia de desenvolvimiento de células hasta que se vuelvan más maduras, se van diferenciando en todo lo que estamos viendo por aquí. Dependiendo la localización final de los tejidos, estas células progenitoras o precursoras o tronco dan lugar a diferentes linajes. Acá tenemos un linaje linfoide, por ejemplo, que van a dar origen a los linfoblastos que van a ir a madurar precisamente en el timo y nos van a dar como resultado pues linfocitos, que no es nuestro tema de estudio, pero ya sabemos que vienen
de este tipo de linaje, ¿no? Hay un linaje linfoide. También existen estos linfocitos B que se ocupan de qué? Principalmente. ¿Quién produce anticuerpos? ¿Estos o estos? Ya, los B. Muy bien. Ahora, en el linaje o en la familia mieloide existen tres diferentes tipos celulares. Principalmente acá tenemos los mieloblastos. Todo lo que decimos blasto en hematología, ¿qué significa? Joven, inmaduros y cosas. Entonces, estos mieloblastos van a dar lugar a los monocitos, a los basófilos, granulocitos, neutrófilos y demás, ¿no? Ahora, estos granulocitos que son de tres tipos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, se llaman así ¿por qué? ¿De dónde viene su nombre? Todos son granulocitos, todos son polimorfonucleares, pero ¿de dónde viene el nombre basófilo, eosinófilo, neutrófilo? ¿De dónde viene? ¿Alguien sabe? ¿Por qué reciben ese nombre? Tiene que ver con la coloración, pero ¿y la coloración de qué depende? De los gránulos que tiene aquí adentro. Son granulocitos porque presentan gránulos. Cuando tienen gránulos abundantes, se tornan más azulados y se llaman basófilos. Cuando tienen casi muy pocos gránulos, son neutros, se llaman neutrófilos, y cuando tienen gránulos que hacen una coloración así rojiza, se llaman eosinófilos. Tiene que ver con eso. Mientras más rojos son, se llaman eosinófilos, y así. El siguiente tipo celular son las plaquetas. Tampoco nos interesa estudiarlas. Tampoco nos importan. Nuestro foco de atención está en ese último linaje, ¿no? Acá. Entonces, fíjense que los glóbulos rojos tienen el mismo linaje que estas otras células sanguíneas, ¿no? Estos glóbulos rojos también tienen otros nombres. ¿Cuáles son esos nombres? Se llaman eritrocitos, ¿sí? ¿Qué más? Se llaman hematíes. Entonces, este cuadro nos muestra una visión general de la hematopoiesis, pero nuestro foco de estudio es este glóbulo rojo, es el hematí o eritrocito, ¿no? Entonces, por eso es de que ahora vamos a empezar a hablar de la eritropoiesis. Y para eso, sabemos que el cuerpo, de manera natural, para formar eritrocitos o hematíes, necesita ciertos sustratos, necesita cierto combustible, ¿no? Cierta materia prima. ¿Cuál es esa materia prima? ¿Otra vez? Sí, forman parte de los sustratos. ¿Qué más? Hierro. Entonces acá, vamos a ver. Muy bien. Entonces acá está de manera general lo que interviene en la eritropoiesis. En primer lugar tenemos la eritropoietina, que en realidad es un estímulo, ¿no? La eritropoietina se produce ¿dónde? ¿Se acuerdan? Ya se produce en los riñones y sirve, entonces, comanda, digamos, la producción, estimula la producción de los eritrocitos por la médula ósea, pero el principal combustible son estos tres elementos: el hierro, que contiene, por supuesto, hemoglobina, el ácido fólico y la vitamina B12, que tiene que ver con la síntesis del DNA. Pero la pregunta acá es simple: ¿entendemos el papel del hierro? Claro que sí.
Pero ¿cuál es el papel del ácido fólico y esta vitamina B12? ¿Cómo es que interviene en la formación del eritrocito? O sea, ¿cuál es el papel del ácido fólico y cuál es el papel de la vitamina B12 en la eritropoiesis? O sea, sí, pero ¿cuál? ¿Qué es lo que hace? De hecho, no tiene nada que ver con la hemoglobina. Lo que tenemos que entender es que cuando se forman eritrocitos, se necesita mucha replicación celular. Existen abundantes procesos de replicación celular en el interior de la médula ósea roja, y es ahí cuando intervienen dos elementos como sustratos de esa replicación, que serían el ácido fólico y la vitamina B12, ¿no? Entonces, ese es el papel que tienen, ¿no? Están presentes siempre que existe replicación celular. Ahora, el hematí, de hecho, no se forma de la nada dentro de la médula ósea. De hecho, ni siquiera se forma el glóbulo rojo en la médula ósea, ¿o sí? ¿De la médula ósea sale el glóbulo rojo a la circulación o no? O sea, si se fijan en ese cuadro y lo interpretan bien, específicamente desde esa barra que está abajo, vamos a entender que no. O sea, el glóbulo rojo no es formado en su conformación final, si quieren, dentro de la médula ósea. Esto es la médula ósea y esto es la circulación. Entonces, toda esta secuencia empieza con un precursor llamado, que dice, proeritroblasto, ¿no? Blasto sabemos que es joven, entonces es un eritrocito bebé, si quieren. Este proeritroblasto comienza a madurar dentro de la médula ósea. Este dibujo no está tan bien porque, si se fijan, aquí está el núcleo, ¿no?, del proeritroblasto. Acá se hace más pequeño y más pequeño, más pequeño, y acá tiene que ser expulsado. Este núcleo que se ve acá a su lado, en realidad debería estar saliendo de acá. Sale, y lo único que va a quedar como producto final de la médula ósea es este reticulocito. Lo que libera la médula ósea a la circulación es el reticulocito. Posteriormente, en unos 2 días, va a madurar y se va a convertir recién en un eritrocito, en un glóbulo rojo, ¿no?, que tiene cierto tiempo de vida. Ustedes saben de memoria, vive 120 días. Pero es esta secuencia, ¿no? Es esta secuencia de transformaciones que pasan, ¿no?, desde un proeritroblasto hasta que se llegue a formar este reticulocito como un producto final de la médula ósea, ¿no? Entonces, la médula ósea no crea directamente al glóbulo rojo, ¿ya? Entendámoslo así. No crea directamente al glóbulo rojo, sino lo que crea son reticulocitos. Luego van a tener importante valor para hacer diagnóstico, claro que sí, ¿ya? Muy bien, otra cosa que no se olviden, por favor, este núcleo grande que está acá, que se hace más pequeño, no olviden que tiene que ser expulsado. Muy bien, entonces este reticulocito que está por acá es el precursor inmediato de los hematíes, del glóbulo rojo, del eritrocito, ¿no? Y evidentemente, ¿cuánto tiempo hemos dicho que vive un eritrocito? Está anotado aquí y aquí. 120 días. ¿Cuánto tiempo vive un linfocito? Que es el otro linaje, ¿no? Desde célula tronco salen los glóbulos rojos y salen los linfocitos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo vive un linfocito en promedio? ¿Cuánto creen ustedes que vive? Puede vivir 5, 7, hasta 10 años. Muy diferente en comparación con un glóbulo rojo. Este hematí, este glóbulo rojo, va a vivir
120 días. ¿Y qué le pasa cuando envejece? Ocurre un fenómeno interesante. Cuando envejece, ¿qué le pasa al glóbulo rojo para empezar? ¿Qué es lo que le pasa en su estructura? Se vuelve más rígido. Se vuelve más rígido. Como se vuelve más rígido cuando pasa por los lagos esplénicos. Este es un vaso, por si acaso. No es un riñón, es un vaso. Cuando pasa por los lagos esplénicos y está joven, no hay ningún problema, porque atraviesa todas esas criptas, porque hay lugares donde puede quedar atrapado. Atraviesa todo eso sin problema porque es flexible y sale y continúa su camino por la circulación. Pero cuando el glóbulo rojo ha envejecido, por el hecho de que está menos flexible, está rígido, puede quedar preso en cualquier fenestra de un lago esplénico. ¿Sí? Entonces, como queda preso, viene un macrófago esplénico y lo destruye. A ese proceso lo conocemos como hematocaresis. ¿Es lo mismo que decir hemólisis o no es? Es una pregunta. O sea, hemólisis es lo mismo que hematocaresis o no es. ¿Qué piensa? Los dos tienen que ver, obviamente, con destrucción. Nos dice el nombre, nos dice destrucción de glóbulos rojos, de eritrocitos o de hematíes, que es lo mismo. ¿Es o no es lo mismo? Hay una diferencia. La diferencia es que la hematocaresis, esta que está acá, es la destrucción fisiológica del eritrocito. Se destruye porque está viejo. La hemólisis es la destrucción patológica, ¿sí?, del eritrocito. Hay una destrucción fisiológica, la hematocaresis, y una destrucción que es patológica totalmente a consecuencia de una enfermedad, por ejemplo. Eso es hemólisis, no es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si un eritrocito es destruido a los 60 días, ¿es hemólisis o hematocaresis? Muy bien. Entonces, continuamos con nuestro estudio del eritrocito y sabemos que está formado un glóbulo rojo, ¿no? Además, ¿no?, por un elemento muy importante que tiene como contenido, que es la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Es un componente de su interior que tiene que ver con la transportación, el transporte de oxígeno, claro que sí. Pero ¿qué es? Es una proteína compuesta por qué? Aquí lo vamos a desdoblar ahí, para que se vea mejor. Esa palabra hemoglobina está compuesta por dos elementos, ¿no? Está el grupo M y una fracción que es la globina. El grupo M está compuesto al mismo tiempo por hierro y la protoporfirina. Estos dos elementos lo único que le aportan al grupo M es color, ¿no? Es un pigmento. En cambio, la fracción globina, que tiene que ver ya con el transporte de oxígeno y eso, está compuesto por 4 cadenas, ¿no? Hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Estoy seguro que esto saben y ya conocen, ¿no? Entonces, hay un grupo M, es un pigmento, y hay un ovillo, ¿no?, conformado por 4 cadenas, 2 alfa y 2 betas. Ahora, cuando existen problemas a nivel de la hemoglobina, tenemos anemia. ¿Cuáles serían los problemas? Pues hay distintos problemas. Algunos van a afectar al grupo N y otros van a afectar a la fracción, al ovillo, que es la globina. Y básicamente tiene que ver con esto. Lo he puesto todo en uno, pero lo vamos a ver de a poco, ¿sí? Cuando existe deficiencia de hierro, como en el caso de una anemia ferropénica, está afectado el hierro
Por lo tanto, está afectado el pigmento y como consecuencia va a haber anemia, ¿no? Ahora, además de que no haya hierro, una enfermedad crónica puede hacer que exista hierro disponible, pero que no se pueda biodisponibilizar, no se puede utilizar, ¿sí? Las enfermedades crónicas consumen hierro, por lo tanto, por más que haya, no se puede utilizar en lo que yo quiero utilizar, ¿sí? Por eso un problema como una anemia o una enfermedad crónica me van a afectar al hierro. Ahora, en relación a la protoporfirina, ¿sí? ¿Qué pasa con la protoporfirina? Si yo tengo un problema en la formación de la protoporfirina, esa condición se llama como sideroblastosis y va a afectar a la formación del pigmento también, y a ese tipo de anemia la conocemos como anemia sideroblástica. Por lo tanto, condiciones que afectan al grupo M, al pigmento, van a ser la anemia ferropénica, cualquier enfermedad crónica y la sideroblastosis. Esas tres condiciones van a afectar al grupo M. Ahora, ¿qué nos afecta a la globina? Pues a la globina nos afecta una enfermedad, ¿no? Hay una enfermedad que afecta a las cadenas alfa y a las cadenas beta. Esa enfermedad es un defecto cuantitativo que se conoce como talasemia. La talasemia puede ser una alfa talasemia o talasemia alfa, o una beta talasemia o talasemia beta. El hecho es que la globina no se va a formar, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a entender esto de una manera simple? Pues la pregunta que les voy a hacer es la siguiente: ¿cómo se imaginan ustedes al eritrocito? ¿Cómo es un eritrocito? Así físicamente, ¿cómo se lo imaginan? Como un disco, ¿sí? ¿Alguna otra idea? Imagínenselo al eritrocito como una burbuja, ¿sí? Una burbuja que debería tener un contenido. ¿Cuál es el contenido? Pues la hemoglobina. Debería tener hemoglobina en su interior. Si no tiene hemoglobina en su interior, pues ese saco está vacío y está plano y está pequeño. Ahora, la hemoglobina tiene un pigmento. Si mi burbuja está llena de hemoglobina, se va a ver reflejado el color del pigmento, ¿no es cierto? Ahora, si mi burbuja está vacía y no tiene pigmento de ningún tipo, se va a ver pálida y transparente, ¿de acuerdo? Pues entonces, así de simple. Cuando yo investigo el volumen corpuscular medio, que tiene que ver con valores hematimétricos del hemograma, y yo veo, ¿no?, que mi glóbulo rojo está pequeño porque está vacío, estoy ante una anemia microcítica. Y si estudio la hemoglobina corpuscular media, que también es un parámetro hematimétrico que está reflejado en el hemograma, y yo veo que el nivel está bajo, pues voy a decir que mi glóbulo rojo está pálido, por lo tanto está hipocrómico, ¿sí? ¿Qué condiciones afectan al tamaño y al color, entendámoslo así, tamaño y color de ese glóbulo rojo? Pues estas cuatro: la anemia ferropénica, cualquier enfermedad crónica, una anemia sideroblástica y la talasemia. Estas cuatro condiciones van a afectar de un modo o de otro al tamaño y al color, ¿sí? Si afectan al tamaño es porque no tengo hemoglobina dentro. Como no tengo hemoglobina, mi glóbulo rojo está pálido y afecta al color. Básicamente esa es la interpretación de estas enfermedades si las relacionamos así. Ahora, cuando investigamos nosotros las anemias, lo primero que tenemos que ver, o el primer estudio casi que pedimos, es el hemograma, que ustedes lo han debido estudiar desde bioquímica, si no me equivoco. Por lo tanto, estoy seguro que conocen todos los valores ya de memoria.
pero de todas formas los vamos a poner acá. Estos son los parámetros más importantes, ¿no? Agrupados en 3 series: la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria, ¿no? Básicamente la serie roja mide 3 parámetros, ¿no? Es el punto de partida siempre del hemograma. Primero hay un recuento de Matías, su valor normal de 4 a 6 millones. Hay un recuento de hemoglobina. De forma general, sé que por sexo, por género, perdón, varía en el hombre y en la mujer, pero de manera general entre 2 y 17 gramos de decilitro es un valor normal. El hematocrito, ¿qué es el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito? No saben qué es el hematocrito. ¿De dónde sale esto? Es el porcentaje de elementos jóvenes en el plasma, ¿no? Ese porcentaje, su valor normal tendría que ser entre 36 y 50%, ¿sí? Ahora, fíjense estos dos parámetros, la hemoglobina y el hematocrito. Cuando está disminuido, hablamos de una anemia, y cuando está aumentado, vamos a hablar de una policitemia. Es lo primero que vemos en el hemograma. Aumentado, policitemia; disminuido, anemia. ¿Qué parámetros estoy viendo? Estos dos nada más, hemoglobina y hematocrito. Ya puedo establecer pautas que luego me van a llevar a un diagnóstico. Reticulocitos, ¿qué eran los reticulocitos? Acabamos de verlos. ¿Qué eran? Vamos, cualquier idea me sirve. ¿Qué eran los reticulocitos? Sí, y eran el producto final de la médula ósea. Entonces, para yo saber si mi médula ósea funciona, porque también es importante saber si funciona o no funciona, tengo que ver el porcentaje de reticulocitos. Normal 2%, ¿sí? Si está más de 2, está hiperproliferativo, quiere decir que está intentando compensar la anemia, ¿sí? Mi médula ósea está intentando compensar. Y si está menos de 2%, mi médula ósea está hipoproliferativa, o sea, no está funcionando. Debe haber alguna condición que hace que mi médula ósea no está produciendo reticulocitos que se van a convertir en eritrocitos. Tengo un problema aquí, ¿no es cierto? Hay leucemias y diferentes condiciones que van a provocar esto. Pero la segunda cosa que veo es esto, el porcentaje de reticulocitos. Todo eso tiene que ver con la investigación de anemia en este caso. Ahora, luego veo estos parámetros hematimétricos, son 4, ¿sí? Son 4 parámetros hematimétricos que tengo que conocer en el hemograma siempre. Primero, volumen corpuscular medio. Normal 80 a 100 femtolitros. ¿Qué me decía el volumen corpuscular medio? El tamaño, ¿sí? El tamaño puede ser de un micro o macro eritrocito. Entonces puedo tener una anemia microcítica o macrocítica. Muy bien. Hemoglobina corpuscular media 28,32 picogramos. ¿Qué quiere decir esto? El color. Entonces puede estar hipo o puede estar hipercrómico. Muy importante. CHCM, ¿qué significa? ¿Qué es la C? Es concentración de hemoglobina corpuscular media, que básicamente es un valor, un parámetro muy similar a la hemoglobina corpuscular media, así que me da la misma información. Es lo mismo, solamente que se mide de 32 a 35 gramos sobre decilitro. Este último, RDW, ¿qué es? Ah, está ahí, no debería. Es el índice de anisocitosis,
¿Qué es eso? ¿Han visto alguna vez este valor en un hemograma, RDW? Normal 10 a 14%, ¿qué es? ¿Qué es anisocitosis? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, tenemos que entender que el cuerpo, la médula ósea, no produce eritrocitos como una fotocopiadora, todos igualitos. No lo hace. Algunos son más grandes, algunos son más pequeños. Esa variación en el tamaño, en la forma, en el color del eritrocito se llama índice de anisocitosis. ¿Sí? Entonces, un valor que yo lo utilizo para saber si más o menos están produciendo morfológicamente bien mis eritrocitos, ¿no? Mi valor va a ser 14% normal. Entonces, hasta 14% puede haber esa variación en el tamaño y en el color y en la forma, ¿sí? Más de eso ya sería patológico, algo está pasando, ¿sí? Entonces, solamente me sirve para eso. Entonces, la anemia la investigamos solamente con estos parámetros. Serie blanca, aquí están los valores normales, plaquetas, aquí están los valores normales, no es foco de nuestro estudio, ¿sí? Pero en el hemograma, entonces, nos interesa precisamente estos parámetros, ¿sí? De todos estos, si tuvieran que escoger uno para empezar el estudio de la anemia, ¿cuál sería? Como el más importante parámetro que me va a decir si está bien la producción o no está bien. ¿Cuál sería? La hemoglobina. El reticuloso. Piensen bien. O sea, para investigar la anemia necesitamos una forma padronizada, estandarizada para investigar. Así que utilizamos, siempre medimos dos parámetros, ¿no? Hay dos cosas de todo esto que tengo que investigar. ¿Cuál sería la primera? El primer marcador importante que me va a decir si está bien o está mal. ¿Cuál? Hematocritón. Hematíes. Sí, pero ¿cuál sería el parámetro entonces para que me digas hematíes? Para saber ver la cantidad y después saber si todo un poco está alérgico y está hemoglobina para saber el color y la forma. Estás en lo correcto, sí. Lo primero que investigamos siempre es el porcentaje de reticulocitos. Es muy importante, ¿no? El porcentaje de reticulocitos. ¿Qué enfermedades van a afectar a esto? Pues todas estas, ¿no? Todas estas que están acá. Solamente que tenemos que entender que en primera instancia, ante una anemia o una hemorragia aguda, el cuerpo aún puede responder. ¿Cómo responde ante la anemia? ¿Cómo responde ante la hemorragia aguda? Pues empieza a producir más reticulocitos para intentar compensar, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una médula hiperproliferativa y el porcentaje de reticulocitos va a estar mayor al 2%. Ahí yo sé que estoy ante una de estas dos situaciones. Si veo mi porcentaje de reticulocitos mayor al 2%, o estoy ante una anemia o estoy ante una hemorragia aguda, una de dos. Ahora, hay situaciones en las que la médula no consigue responder, ¿no? Y está hipoproliferativa. Por lo tanto, en el hemograma mi porcentaje de reticulocitos va a estar inferior al 2%. ¿Qué enfermedades me provocan esto? Anemias carenciales de otros sustratos, anemias de las enfermedades crónicas y la anemia sideroblástica. ¿Cuál era esa? ¿Cuál? ¿Cuál era la sideroblástica? La sideroblastosis.
afectaba a la formación o a la producción de qué? De protoporfirina. Muy bien. Segundo parámetro importante, la morfología. Para eso nos valemos de dos índices hematimétricos, ¿no? Solamente estos dos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Tamaño y color, siempre, para empezar. Tamaño y color. Primero, volumen corpuscular medio. Entonces, mi eritrocito puede estar micro, normo o macrocíclico. También evaluamos la hemoglobina corpuscular media, puede estar hipo, normo o hipercrónica. Entonces tú me vas a decir si está grande, si está chiquito, si está normal o si está pálido, ¿sí? Básicamente esos son los parámetros. Así que vamos a tomar unos 5 minutos de descanso y continuamos ahorita. 10 minutos.